tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Bueno, estamos inaugurando la primera semana de abril. No nos olvidemos que el día 22 y 23 estuvimos celebrando el Día Nacional de la Astronomía y que a partir de la primera semana, o sea, a partir de abril, se celebra nada menos que el mes global de la astronomía, como dato. Bien, vamos a comenzar y ustedes se preguntarán por qué tengo abierto este desplegado, este Juno Payload System Overview de un link de la NASA correspondiente a la misión Juno. Bueno, la misión Juno como satélite o como spacecraft, como le quieran llamar, es la única que en este minuto está activa de manera, digamos, orbitando la superficie de un planeta, que en este caso es Júpiter. Y vamos a estudiarla un poquito hoy por dos cosas. Primero que nada porque vamos a hacer un ejercicio en el segundo video en base al ayuno. Y por lo mismo yo quería mostrarles cada una de sus partes y empezar, digamos, diciéndoles por qué es importante también mostrarles el satélite, ¿verdad? Pero primero que nada, para partir, decirles que, bueno, cada satélite, y eso ustedes a lo mejor ya lo dominan, al menos se compone, y eso va a depender de para qué esté destinado, si es un satélite de investigación o de comunicaciones, etcétera. Casi siempre por lo bajo tiene que tener o tiene que estar compuesto de tres módulos. Uno que generalmente es electrónico, otro que es científico o de investigación y por último uno que tiene que ver con la parte de fotografía o de registro. Bien, bueno, vamos a partir hablando de por qué me interesaba, digamos, hablar de la misión Juno sobre el planeta Júpiter. En relación al segundo video, que después vamos a hacer como una especie de ejercicio, primero que nada para explicarles lo que tiene que ver con el albedo y la diferencia o cómo también en parte se asocia con lo que tiene que ver en relación al white balance, que nosotros conocemos en la fotografía tradicional como balance de blancos. Bueno, el albedo celeste en el fondo no es otra cosa que la misma luz reflejada sobre la superficie de estos planetas. ¿Ya? En el fondo, el white balance de una superficie, digamos, celeste o de un planeta viene a ser el albedo. ¿Ya? Eh, bueno, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, obviamente en función del procesamiento de imágenes FITS, ya que ustedes saben que en general estos satélites cuando toman imágenes no lo hacen obviamente con una extensión de archivo o de formato conocido. De hecho, acuérdense que bueno, que Linux en algún momento, antes de que aparecieran todas estas aplicaciones y antes de que esto se masificara un poco más, de que la astronomía en general se masificara y que las aplicaciones estuvieran más disponibles, ¿verdad? Y que los procesadores incluso estuvieran online, hablamos incluso de telescopios remotos, como conversábamos el otro día. Mucho antes de eso, solamente existían verdaderos sistemas operativos solamente destinados a la astronomía y que eran solamente liberados con código abierto por el sistema Linux, ¿verdad? Distro Astro, que venía con todo un paquete de astronomía y donde tú no tenías que hacer absolutamente nada, pero que en realidad para un usuario común no se justificaba tener obviamente una computadora solamente destinada, a no ser que, digamos, estuvieras completamente dedicado al tema, no se justificaba que tuvieras, digamos, el computador solamente formateado con ese sistema operativo, a no ser que, no sé, que hicieras una partición, por ejemplo. Lo cual nunca resultaba conveniente porque siempre teníamos problemas también con la BIOS. Pero en fin, bueno, lo que yo les comentaba es que en general estos archivos de imagen de las cámaras captadas por los satélites vienen con una extensión llamada FITS o punto FITS, ¿verdad? Que no es de fácil procesamiento. ¿A qué equivale el punto FITS? El punto FITS equivale generalmente al archivo RAW, ¿verdad? O CR2 en el caso de Canon, si estamos hablando de cámaras tradicionales, o NEF en el caso de Nikon, ¿verdad? Bueno, nos interesa en función del procesamiento obviamente de imagen, ya que en fotografía, ¿cierto? En astrovisualización
y también en procesado se vuelve en un 70% más importante que lo que podemos lograr solo con astrofotografía de invierno. Bueno, y porque las distancias siderales así lo han decidido y nos han supeditado también a ello. Bueno, y en parte como contribución también a la comunidad para que no haya más intervenciones, por ejemplo, del tipo, ¿por qué no muestran las misiones en vivo? ¿Por qué todavía no muestran, por ejemplo, una fotografía de prueba de Sagitario a asterisco, que sabemos que eso todavía, la misión Horizons, que es otra misión, no es la New Horizons, obviamente, es otra misión, que está intentando fotografiar Sagitario a asterisco, o por qué incluso desde la ciencia pop un poco más rebelde, como fue el caso de esta física, de esta mentada física Claudia Albers, que de hecho ella mantiene un canal también aquí en YouTube, no se emiten imágenes en vivo del Sol. Bueno, la verdad es que sinceramente, si hay más personas siguiendo estas propuestas como sacadas a veces como de, no quiero decir, pero de la peor adolescencia intelectual, no creo que la tendencia para países en vías de desarrollo, como por ejemplo el nuestro, supere el 7% de presupuesto que hoy se destina en Chile al, al progreso, por ejemplo, de la ingeniería o del resto de las ciencias exactas. Dicho sea de paso, reclamo el otro día del mismo profesor Cordaro, Enrique Cordaro de la Universidad de Chile, ¿ya? Que estaba ahí con, no me voy a extender en eso, pero un pequeño paréntesis, el profesor Enrique Cordaro mantenía tres observatorios a lo largo de Chile, uno en Putre, el otro en Cerrillos y el otro en la Antártica, solamente realizando estudios que le permitieran de alguna manera elaborar un modelo de precisión que anticipara o que estrechara la brecha de la predicción, digamos, de movimientos sísmicos, ¿ya? Y bueno, la verdad es que ese financiamiento no solamente no se le siguió dando, sino que además él trabajaba solamente con una planta muy pequeña de 5 y 7 ingenieros que eran realmente brillantes y que hoy día son personas que no están trabajando con él. Don Enrique está completamente solo en esto, y que además estos otros ingenieros ni siquiera tienen trabajo. Entonces uno se pregunta de qué estamos hablando a veces, ¿ya? Bueno, ese era un paréntesis nomás. Eh, bueno, la fe está puesta en el recientemente creado Ministerio de Ciencias, ¿cierto? De que se distribuya mejor ese 93% restante que está hasta este minuto solo dedicado a financiar la parte de biología. Eh, bueno, yo quería mostrarles, por ejemplo, eh, algunos albedos para entrar ya en materia. Por ejemplo, aquí tenemos algunos albedos. Esto está dado en términos de porcentaje de luz reflejada. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, los que corresponden, por ejemplo, a la nieve reciente, 86% de luz reflejada, las nubes brillantes, el promedio de las nubes, digamos, los desiertos terrestres, el suelo terrestre, los bosques, etcétera, ¿ya? Y bueno, el resto de los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, etcétera, la Tierra, Júpiter, que es bastante elevado de un 45, perdón, de un 41%, ¿ya? Saturno, que también tenía un albedo bastante elevado, ¿ya? Por ahí hay que hacer algunas correcciones porque estos otros planetas que están más abajo no tendrían por qué tener un albedo tan elevado, ¿eh? Porque están más alejados también del Sol. Eh, pero sí, Júpiter y Saturno por un tema de superficie y obviamente de tamaño y que están mucho más cerca que los otros dos, digamos, que le suceden en el sistema solar, tienen un albedo mucho mayor y mucho más interesante, pero sabemos que Saturno ya no es una misión que está disponible y que Júpiter en este minuto es la única que está vigente, ¿verdad? Eh, bueno, aprovecho de decir que todo este alcance que les hago es en función de que la semana pasada todo esto salieron los premios Fotociencia,
que es una instancia dependiente de nuestro homólogo chileno CONICIT, ¿cierto? La Comisión Nacional de la, de la Ciencia y la Tecnología, y que en España depende de lo que yo diría es más bien, vendría a ser el homólogo del FECIT, que es la Fundación Española para la Investigación y la Tecnología, aunque ellos tienen el CSIC, ¿ya? Eh, bueno, que a todo esto están a años luz de nosotros. ¿M? Eh, Sobre todo, digamos, cuando si estamos hablando de fotografías o de concursos de fotografías o de la participación de la fotografía en ciencia, hay algunas tendencias por ahí de algunas, no voy a decir, eh, algunas personas, por ejemplo, que tienen canales un poco más influencers, algunos que otros, y que caen constantemente a veces en el error, desde algunas sitcoms, eh, donde la fotografía, digamos, lo dicen ellas directamente, no es un aporte de primer orden o de primer nivel a la ciencia. Bueno, honestamente, si esta es una consideración a veces que pareciera ser más política que real, yo creo que se está operando bajo... quiero decir que más bien se está operando bajo una consideración de vinculaciones más bien estratégicas. Vamos a dejarlo así mejor, porque si no, no se entiende entonces qué hace el telescopio espacial Hubble suspendido en órbita hace ya casi 30 años. Eh, en fin. eh, Bien, vamos a pasar entonces ahora a... Acá. Vamos a alejar un poco. Y bueno, esta es la diferencia. Bueno, este es el interior o el corte más bien de una matriz de CCD, ¿verdad? De un circuito de una matriz de CCD, donde dice bien claro, este es el equivalente al espacio de trabajo RGGB, ¿cierto? Ocupado por un filtro de color Bayer, ¿ya? Que es dos veces más sensible, ¿ya? Más sensible a los elementos de color verde que la fisiología del ojo humano. Es decir, tiene una especie de corrimiento. Siempre se habla de corrimiento al rojo en astronomía, ¿verdad? En el caso de luz infrarroja, pero en este caso estaríamos hablando de que a través del filtro Bayer se experimentaría dos veces más corrimiento, en este caso al verde, ¿verdad? Quería hacer ese alcance porque la matriz de CCD trabaja con un espacio que es RGGB, no RGB como cuando uno procesa o abre una imagen en editores o programas, ¿cierto? Photoshop o cualquiera de los que uno conoce a menudo, ¿verdad? Eh, bien, ahora uno podría preguntarse, volviendo al tema del albedo, ¿ya? Porque siempre quedan estas preguntas que son eh, siempre quedan estas preguntas que a veces son importantes de hacer, obviamente, y que tienen que ver con cómo se sabe, digamos, o cómo se obtienen todos estos cálculos que yo les mostraba en antes en la tabla de los albedos, que por ejemplo tenía Júpiter un 41% de reflectancia, Saturno un 42%. Bueno, aquí está la fórmula, ¿verdad?, del albedo, que en el fondo no es distinta de las que ocupan, digamos, la tecnología para las cámaras fotográficas cada vez que tienen que establecer el white balance, ¿verdad? Que es en general el que está dado, obviamente, nosotros lo conocemos mucho más en el uso automático, pero que de alguna manera está incorporado también como una célula fotovoltaica a partir del algoritmo que ustedes tienen en pantalla, está incorporado igualmente como una célula, al igual en el uso, digamos, que uno le da manualmente a la cámara, ¿ya? Eh, bueno, aquí
bueno, 1 menos d es la proporción directa, ¿cierto?, de un ángulo solar dado, donde la porción siguiente de la ecuación corresponde a los máximos o extremos de los ángulos solares en reflectancia de su punto cenit, ¿verdad? En reflectancia de su punto más alto, por decirlo de alguna manera. Es decir, esta ecuación, el alfa, obviamente que tenemos, vendría a ser el producto, el albedo, y los extremos, ¿cierto? 1 menos d son los máximos y los mínimos, ¿ya?, de reflectancia en su punto máximo, ¿ya? O en su punto mínimo también. Eh, bueno, de por qué necesitamos de los cálculos exactos de estas propiedades, bueno, lo decíamos, porque a determinada cantidad de grados en coordenada celeste y con una determinada alineación de píxeles, en fotografía, bueno, ofrecemos a la astronomía un medio cierto directo de averiguar la naturaleza de un astro, ¿verdad? Que era una de las láminas que yo pasé por ahí. Eh, a ver si se las encuentro por acá. Aquí, por ejemplo, aquí, bueno, esta es una imagen que la saqué por ahí de un archivo que había de la NASA de la UNOCAM y donde mostraba y dice, bueno, este es un diagrama, más o menos cuando uno lo ve escrito así, se acuerda de estos antiguos diagramas del año cero, diagrama de flujo, dice, el diagrama de abajo muestra la cámara UNOCAM, ¿cierto? Con su sistema de foveón CCD. Y si ustedes se dan cuenta, están completamente alineados los píxeles a una determinada cantidad de grados que también se homologan ya en base a los colores, al menos a 3 filtros de color que son los más importantes que usa la UNOCAM, ¿verdad? Y cuando logra esa proporción, en general, ellos ya saben que encontraron metano, ¿ya? Ahí ellos tienen un biomarcador, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que con eso estaríamos, porque de ahí les voy a mostrar obviamente el ejercicio. Y nada, ahí vamos a continuar con el segundo video. Estaba pensando si se me quedaba algo en el tintero, pero creo que no.